Günter Grass es uno de esos escritores que en cada libro cuentan una historia diferente, aunque los temas que desarrolla son básicamente los mismos, llegando en cada oportunidad a una profundidad más evidente en su búsqueda de la verdad. Günter Grass es uno de esos escritores que no son muy populares frente al gran público, pero que son ampliamente respetados por la crítica. Basándonos en estos factores, podemos decir que este autor ha corrido con una suerte similar a la de otros premios Nobel, como Patrick Modiano o John Maxwell Coetzee, pues los tres han obtenido el galardón gracias a sus novelas históricas, y aún así, no han llegado a ser consentidos del gran público. Quizás eso sea lo mejor. La premisa fundamental en la obra de Grass es reconocer que si no conocemos nuestro pasado, difícilmente entenderemos nuestro presente. El autor alemán padeció la Segunda Guerra Mundial, y por ello su ciudad natal, Danzig, antes conocida como Danzig, representa el cruce entre dos grupos étnicos que fueron rivales en la contienda: los eslavos y los germanos. Efectivamente, a principios del siglo XX, la ciudad porteña de Danzig era un territorio autónomo, pero con el Tratado de Versalles pasa a formar parte de Alemania, lo cual observa cierta lógica, pues la mayoría de la población está constituida por germanos. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial pasa a control de la Unión Soviética, y se anexa al territorio polaco. Estos conflictos políticos y de identidad cultural marcaron a Günter Grass, quien desde muy joven se dedicó a escribir las tres novelas que conforman la trilogía de Danzig. Como es de suponer, buena parte de lo narrado se basa en experiencias personales. No obstante, el escritor reconoce que la ficción es el elemento que domina en los tres libros, y ninguno de ellos puede considerarse autobiográfico. La primera novela de la trilogía se titula El tambor de hojalata, y es el libro más conocido de nuestro autor. La historia se desarrolla entre los años 1930 y 1950. Época en la que se decide el destino de la Alemania dividida. El protagonista es un niño muy pequeño, que al enfrentarse con la realidad del mundo de los adultos, decide que no desea seguir creciendo, ni formar parte de esa humanidad. Grass desarrolla la idea de que el arte y la expresión humana son más fuertes que la guerra y la política. El libro fue aclamado, porque observa cualidades conmovedoras, y al mismo tiempo macabras. La segunda parte se titula El gato y el ratón, y continúa con una ambientación previa a la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora desarrolla el tema de la adolescencia, con todo su frenesí, incluyendo el despertar amoroso y sexual de los jóvenes marcados por una era maldita. La parte final de la trilogía de Danzig se titula Años de perro, y es uno de los libros menos conocidos del escritor. Cosa extraña, porque las pocas personas que lo han leído consideran que es una de sus mejores novelas. Ahora la trama se centra en la amistad de dos muchachos, quienes verán frustrados sus sueños, a causa de la desgracia a la que los alemanes fueron llevados. Cabe decir que esta trilogía no es lineal, y por lo tanto no es tan importante leer los libros en el orden propuesto. Las obras de este escritor están ampliamente documentadas. Grass no es un propagandista, sino más bien un objetor de conciencia, que desconfía de todo lo que pretenda simplificar la existencia humana, a dos o tres fórmulas o dogmas. Como los buenos escritores, Grass se manifiesta en contra del pensamiento único. En consecuencia, sus libros pueden ser rechazados por los extremos fanáticos de la dualidad ideológica. Tal es el caso de la novela titulada El Rodaballo, libro atípico dentro de su bibliografía, que confronta al patriarcado con el feminismo. Aquí se relata la historia de un hombre y una mujer, que se encuentran en diferentes momentos de la historia, mediante reencarnaciones o tránsitos temporales. Curiosamente, la historia viene adornada por peculiares episodios, en los que se describe el proceso para cocinar una serie de platillos tradicionales. Como ya lo hemos dicho, este libro es atacado, tanto por los flancos del patriarcado machista como del feminismo radical. Pelando la cebolla, es el libro más polémico del autor, pues contiene sus memorias, incluyendo las confesiones más controversiales y políticamente incorrectas,
sin perder las cualidades dramáticas y conmovedoras que caracterizaron a sus novelas, dando por resultado otra de sus obras más aclamadas. Mi siglo puede ser considerado un libro de relatos, debido a que narra una gran cantidad de episodios históricos en forma de ficción. Fue publicado en 1999, año en el que Günter Grass recibe el Premio Nobel de Literatura. Pareciera que los críticos estaban deseosos de reconocerle como uno de los grandes cronistas del siglo, en el último año en que podían hacerlo oportunamente. El escritor alemán considera que la humanidad evoluciona tan lentamente, porque necesita retroceder para poder avanzar. A paso de cangrejo, es una de sus últimas novelas, en las que el escritor se maneja de acuerdo a los temas de los nuevos tiempos. Ahora la trama se centra en el tan deplorable fanatismo que distingue a los usuarios de Internet. Un hombre busca resolver el misterio de su origen, y su investigación le lleva a recordar el evento bélico en el que perdió a su padre. Y descubre un sitio de Internet que glorifica la ideología que se practicó en tiempos aciagos. Es importante hacer notar que la ecología es otra de las preocupaciones de nuestro escritor. Sus novelas tocaban el tema mucho antes de que aparecieran esas voces que ahora hablan del cambio climático. En resumen, Günter Grass ofrece una bibliografía que podría definirse como consistente. Cualquiera de sus libros nos puede enriquecer gracias a sus potentes narraciones y sus posturas humanistas. Pero si usted desea leer sus libros más aclamados, debe empezar con El tambor de hojalata, Pelando la cebolla, o Años de perro. Si un lector joven desea hacer el esfuerzo por introducirse a esta literatura, debe buscar A paso de cangrejo, pues al menos los temas le resultarán más familiares. Por último, la traducción de la obra de Günter Grass es un caso notable, puesto que el autor se tomó la molestia de contactar a los distintos traductores de sus libros, para instruirlos en la comprensión de su estilo. De esta manera, sus traducciones conservan el atrevimiento lingüístico y sintáctico que observan en el idioma original. Ojalá que todos los grandes escritores fueran capaces de lograr un consenso similar. Y como siempre, que tengan buenas y reconfortantes lecturas.